Buen día, mi nombre es Cristian Rivas del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estudio la carrera de Ingeniería en Logística en modelo semipresencial y este es un trabajo para la materia de Estadística Inferencial 1 impartida por el profesor Juan Morales. Estaremos viendo dos temas. El primero sería estimaciones y tamaños de la muestra y el segundo son hipótesis. Empezaremos con las definiciones. Una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las propiedades muestrales tienden a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimado insesgado. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. Y un nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con A igual a 0.10, 95% con alfa igual a 0.05, 99% con alfa igual a 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión reflejada en el ancho del intervalo de confianza y confiabilidad expresada por el nivel de confianza. La interpretación correcta de un intervalo de confianza es cuando se tiene una confianza al 95% de que un intervalo realmente contiene valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirá realmente el valor de la proporción poblacional P. Un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa a estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir que aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. Y el margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicándolo el valor crítico para la desviación estándar de las proporciones muestrales. Y aquí se nos pide que resolvamos un ejemplo. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. El inciso A nos dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XORT? Ok, para sacar para poner la respuesta de este inciso, de cuál es la mejor estimación puntual de la proporción. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es dividir los eventos entre los ensayos y esto nos dará como respuesta 0.9146 o el 91.4%. Esa es la estimación puntual, esa es la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron del método XORT. Para el inciso B dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. Para este vamos a abrir nuestro programa Minitab en estadísticas,
estadísticas básicas y proporción. Aquí nos da dos opciones y nosotros vamos a agarrar el de datos resumidos, ya que aquí ya nos están dando los datos. El número de eventos fueron 525 y el de ensayos fueron 574. Nos dice que un intervalo de confianza, ese es de por default el 95% y le damos a aceptar. Entonces aquí ya nos da la respuesta. Como vemos, tenemos nuestros eventos, que son las niñas nacidas, y los ensayos 574. Tenemos nuestra porcentaje, que es del .9146 o 91.46%, y lo que nos pide es el intervalo de confianza, que va del .888712 al 936180. Como nos decían en las definiciones, el intervalo de confianza es cuando se hacen varias pruebas y si el 95% de las veces va a caer en este intervalo. Y pues podemos ver que cayó en 91.914634, está dentro de este intervalo. Ahora nos dice el inciso C, calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Las estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Proporción era un .914%. Aquí nos dice que estimamos el margen de error y fueron 574 muestras a un 95%. Aquí nos da. Aquí ya tenemos nuestro resultado, que es el tamaño de la muestra son 574. El margen de error, el límite inferior es de .0259951 y el margen de límite superior es .0216258. Un nivel de confianza o intervalo de confianza del 95%. Nuestra proporción fue del .914 o 91.4%. Ahora nos dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90% y el margen de error al 1% a un nivel de confianza del 95%. Y entonces hacemos lo mismo. Y aquí nos dice que es del 90%. Y se estima tamaños de muestra. Márgenes de error, aquí cambiamos porque nos está pidiendo que estimar el tamaño de muestra. Y el margen de error por los intervalos de confianza es del 1%. Y el nivel de confianza sigue siendo el mismo. .01%. Ok. Entonces, dice, calcula el tamaño de la muestra necesaria. Si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error el 90%, la proporción, el margen de error del 1% y el nivel de confianza del 95%. Entonces, el tamaño de la muestra debe de ser de 3786. Con esto solucionamos los 4 incisos y nos pide otro ejercicio que dice selección de género. Es el mismo, pero ahora dice
El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de vivir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. Entonces nos dice que cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR. Que para poder sacar la estimación de la proporción poblacional, dividimos los eventos entre los ensayos. Y esto nos da un 0.8355 o un 83.5%. Ahora nos dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método XOR. Vamos a estadísticas básicas, proporción, tenemos datos resumidos, el número de eventos fueron 127, el número de ensayos 152, seguimos teniendo nuestro intervalo de confianza del 95% y aceptar. Ok, tenemos aquí ya nuestros resultados en el que nos dice que el intervalo de confianza del 95% está entre 0.766852 y 0.890643. Recordemos que el intervalo de confianza es cuando se hacen varias pruebas y en un 95% deben de caer en estos intervalos. Ok, ahora nos dice calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ok, ahora nos vamos a potencia y tamaño de la muestra, una proporción, entonces la proporción sería, aquí vamos del 0.835, estimar márgenes de error y nuestros ensayos muestras fueron 152. Seguimos con el 95% de nivel de confianza. Aceptar. Entonces nuestros márgenes de error es en el límite inferior 0.0687375 y en el margen de error límite superior es 0.0552019. Esta sería la respuesta para el inciso C. Ahora nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85% y el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. Vamos a potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación. Y tenemos la proporción, nos dice que del 85%. Estimar tamaño de muestra y el margen de error nos dice que es de un 2%. Aquí importante nos dice que es un nivel de confianza del 99%. Por default nos da 95 y aquí pues ya nos está pidiendo algo diferente. Entonces le cambiamos aceptar, aceptar y aquí tenemos ya nuestros resultados. Ok, el tamaño de la muestra necesaria para que la proporción del éxito fuese del 85% con un margen de error del 2% es de 2327. Esta sería la respuesta para el inciso D. Muy bien. Ahora vamos
con el subtema estimación de la media poblacional y que es conocida. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Ejemplo de pesos en hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. N40 y la media de población es de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Aquí nos dice que calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Ok, recordemos que aquí nos dice que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Entonces, guiándonos en eso, la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres nos lo está diciendo aquí el mismo ejercicio, que sería 172.55 libras. Okay. Ahora, esa sería la respuesta para el inciso. El inciso B nos dice, construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Okay. En este caso, abriremos nuestro programa Minitab. En estadísticas básicas, Z de una muestra. Ok, aquí pues tenemos nuestros datos ya resumidos. El tamaño de la muestra nos dice que es 40. La media de la muestra es 172.55 y la desviación estándar conocida es de 26. Que nos dice que un 95% es el que tenemos por default. Aceptar. Ok. Los datos que nos arroja entonces es pues los ensayos que son 40, el número de muestras 40, la media de 172.55, el error estándar de la media es de 4.11 y el índice de confianza del 95% es de 164.49 a 180.61. Esta es la respuesta para el inciso B. Que ahora nos dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de población es de 26 a un nivel de confianza del 95%. Ok, nos vamos. Les voy a indicar otra vez la ruta. Es estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Y vamos a desviación estándar. Ok, sabemos que tenemos un 26 de desviación estándar, un margen de error del 0.05 y un nivel de confianza de 95. Bien. Ok, parece que aquí puse un dato incorrecto, entonces vamos a hacerlo nuevamente. El inciso C, ok, nos vamos les repito, la ruta es potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación, y aquí tiene que ser la media.
Nuestra desviación estándar pues ya la conocemos, es de 26. Estimar tamaño de la muestra. Y tenemos que el margen de error es del 5%, que en opciones nos dice que es un nivel de confianza del 95%, que es el que es por default. Y así lo dejamos. Y también le vamos a suponer que la desviación estándar de la población se conoce, ya que pues ya tenemos conocimiento de ese dato. Aceptar y aceptar. Ok, entonces nos arroja que para una división estándar de 26, nivel de confianza del 95%, con un margen de error del 5%, el tamaño de la muestra debe de ser de 104. Ok, sería para el ejemplo de peso en hombres. Que nos dice el segundo ejercicio, que se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluyen hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Como habíamos dicho, la media muestral es la mejor estimación puntual de la media. Entonces nuestra respuesta inciso A es 4.63. Nos dice que el inciso B construya un intervalo de confianza del 9% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Ok, entonces nos vamos a estadísticas básicas, Z de una muestra, datos resumidos. Ok, tamaño de la muestra es de 4.63, es de 50. La media de la muestra es de 4.63 y la desviación estándar es de 0.54. Pero aquí nos dice que un intervalo de confianza del 99%. Entonces aquí en el nivel de confianza le cambiamos a 99. Y nos arroja los siguientes datos. Tenemos 50 muestras con una media de 4.63, un error estándar de la media del 0.0764 y un índice de confianza de 99% que va de 4.4333 a 4.8267. Este es la respuesta para el inciso B. El inciso C nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar es de 0.054 a un nivel de confianza del 99%. Vamos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Tenemos la media, una desviación estándar de 0.54. Queremos estimar el tamaño de muestra y un margen de error del 0.25 con un nivel de confianza del 99% e indicamos que pues suponer que la desviación estándar de la población se conoce. Aceptar y aceptar. Ok, el tamaño de la muestra, si tenemos un margen de error del 0.25%, un nivel de confianza del 99% y una desviación estándar del 0.54,
debe de ser de 31 adultos. Esa es la respuesta para nuestro inciso C. Ok, ahora pasamos al siguiente subtema, que es estimación de la media poblacional cuando es desconocida. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución de test de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución de T de student desarrollada por William Gossett. Esta fue desarrollada por William Gossett. Él era un empleado de la cervecería Guinness Brewery y necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas, y la cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que puede variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las 9 puntuaciones. Puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor, decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grado de libertad es igual a n menos 1. Propiedades de la distribución de T-Student. La distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad, con distribuciones más amplias, de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de Student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. La división estándar de la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene división estándar igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande, la distribución de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Elecciones entre distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal Z cuando la desviación estándar conocida y población distribuida normalmente, o la desviación estándar conocida y n es mayor a 30, y utilice la distribución normal T cuando la desviación estándar es desconocida y población distribuida normalmente, y la desviación estándar es desconocida y las muestras C es mayor a 30. Okay, tenemos aquí el ejemplo de peso de basura. El conjunto de datos El conjunto de datos en el archivo anexo, los pesos de basura desechada provenientes de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Y el inciso B nos dice construye un intervalo de confianza de 95% para la basura desechada por los hogares. Okay. Vamos a abrir nuestro Minitab. Aquí para poder contestar nos vamos a apoyar con la respuesta del inciso. Okay.
Aquí ya tenemos los datos capturados. Y para poder contestar este ejercicio nos vamos a ir a estadísticas básicas. Como no conocemos la desviación estándar, entonces nos vamos a T de una muestra. Que aquí pues existen dos maneras, que es datos resumidos y una o más muestras, cada una en una columna. Aquí tenemos pues tenemos una columna con muestras, opciones es el 95% y aceptar. Ok, entonces nos arroja lo siguiente: de 62 hogares la media va a ser 27.44, que es la mejor estimación puntual del peso de medio de la población de la basura desechada por los hogares. Entonces la media es recordemos que la media poblacional es la mejor estimación puntual y tenemos una desviación estándar del 12.46 y el intervalo de confianza es del 24.28 a 30.60%. Es un intervalo de confianza del 95%, un error estándar de la media de 1.58. Ok, esa sería la respuesta para el inciso A y el inciso B. Para el inciso C nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es igual a 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Ok, vamos entonces a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra, aquí la dejamos en media. Tenemos una desviación estándar del 13.65. Queremos calcular el tamaño de la muestra. El margen de error es del 3% y al 95%. Aceptar. Ok. Para el inciso C, que nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si deseamos tener un margen de error del 3%, a un nivel de confianza del 95% y una desviación estándar de 13.65, el tamaño de la muestra necesario es de 82. Entonces esa sería la respuesta para nuestro inciso C. Muy bien. Ahora vamos al siguiente ejercicio que nos piden. Y dice: una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual de peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer y construye un intervalo de confianza del 95% para los pesos de bebés al nacer. Okay. Para esto vamos a ir a estadísticas básicas de una muestra, pero en este caso vamos a agarrar datos resumidos. El tamaño de la muestra es de 186 y una media de 3.103 gramos.
desviación estándar de 696 con un intervalo de confianza de 95. Ok. Entonces, para el inciso A, dice calcular la mejor estimación puntual de peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Nos dice que la media es de 3103, que esa sería pues la mejor estimación puntual. Y para el inciso B, nos dice que un índice de confianza de 95% y nos arroja que es de 3002.3 a 3203.7 el índice de confianza. Recordemos que el índice de confianza es cuando se hacen varias pruebas y un 95% de ellas cae en estos intervalos. Ok. Ahora el inciso C nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%. La división estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. Vamos a potencia y tamaño de la muestra. Ok, nos dice que la desviación estándar es de 465 gramos con un margen de error del 10%. Ok, entonces esto nos arroja que el tamaño de la muestra debe de ser de 8309. Ok, esa es la respuesta para el inciso C. El tamaño de la muestra debe de ser de 8309 con un margen de error del 10% y una desviación estándar de 465 gramos. Ahora el siguiente subtema se llama estimación de la varianza poblacional. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n menos 1. Las propiedades de la distribución chi cuadrada es: la distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de la distribución normal y t de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral, denotado por S cuadrado, es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional de desviación estándar al cuadrado. Los valores de S cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a desviación estándar al cuadrado que otras medidas de variación insesgadas. La desviación estándar muestral suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar, aun cuando una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de desviación estándar razonablemente bueno. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de desviación estándar. Ahora bien, resolveremos el siguiente ejercicio que nos dice: utilice las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Y en el inciso A nos dice que calculemos la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito.
Y el inciso B, donde se construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Para esta respuesta abriremos el programa Minitab. Ok, y nos dice que construyamos un intervalo de confianza. Contestando el inciso B, también vamos a poder contestar el inciso A. Entonces nos vamos a estadísticas básicas y en varianza. Ok, aquí nos dice para poder sacar la respuesta una o más muestras de cada una en una columna o desviación estándar de la muestra o varianza de la muestra. En este caso, como tenemos los datos en la columna, elegiremos la columna. Ok, en opciones nos dice que el 95% y aceptar. Ok, aquí tenemos ya nuestros datos. Tenemos 100 muestras y la desviación estándar que es de 92.2. Y el inciso A nos dice que calculemos la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces, de nuestras 100 calificaciones, la desviación estándar es de 92.2. Esta sería la respuesta para nuestro inciso A. El inciso B nos dice que construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Ok, aquí tenemos dos métodos, que es el Bonnet y la chi cuadrada, que es el que estaremos usando. Entonces, el intervalo de confianza es de 81.07 a 107.1. Recordemos que el índice de confianza es cuando nosotros hacemos varios ensayos y en un 95%, en este caso que nos pide el 95% de confianza, va a salir en estos intervalos. Nos damos cuenta, pues esta es la respuesta para el inciso B. El inciso C nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Entonces la ruta es estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. En parámetros pues tenemos que nos está pidiendo desviación estándar y nos dice que es de 75. Estamos buscando el tamaño de la muestra. Entonces el margen de error para los intervalos de confianza es de un 10%. 95%. Aceptar. Okay. Entonces, para una desviación estándar de 75 y un margen de error de 10 a un nivel de confianza de 95, el tamaño de la muestra debe de ser de 140. Esa sería la respuesta para el inciso C. Okay. Ahora el siguiente ejercicio nos dice que utilice las cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Okay, abrimos nuestro Minitab. De igual forma nos vamos a apoyar esta del inciso B para el inciso A.
que ya tenemos todos los datos capturados. Ok, entonces nos dice que construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de consumo de energía. Ok, entonces nos vamos a estadísticas básicas, varianza, igual tenemos una o más muestras en cada una en una columna. Nos está pidiendo la desviación estándar del consumo de energía a un 95%, aceptar. Ok, entonces primeramente nuestra desviación, pues tenemos los 48 datos, una desviación estándar de 692, la cual es la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Y tenemos nuestros intervalos de confianza. Recordemos que vamos a usar el chi cuadrado. Entonces el intervalo de confianza es de 576 a 867. Esa sería la respuesta para nuestro inciso B. Aquí ya tenemos A y B. El inciso C nos dice que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kW a un nivel de confianza del 90%. Vamos a potencia y tamaño de la muestra para estimación, es desviación estándar de 250. Vamos a estimar el tamaño de la muestra. Tenemos un margen de error del 10% y mucho ojo, aquí tenemos un nivel de confianza del 90%. Recordemos que Minitab nos da por default del 95%. Entonces en opciones es donde tenemos nosotros que cambiarle al nivel de confianza que nos pide, en este caso es el 90%, y aceptar. Ok, entonces el tamaño de la muestra necesaria, si tenemos un margen de error de 10% con una desviación estándar de 250 y un nivel de confianza de 90%, debe de ser de 921. Ok, esa es nuestra respuesta para el inciso C. Okay. Con esto terminamos las estimaciones y tamaño de la muestra. Ahora el tema será prueba de hipótesis. Para este tema estaremos dando algunas definiciones y una pequeña explicación de lo que es la prueba de hipótesis. Ok, para empezar vamos con las siguientes definiciones. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. La regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotada con H0, es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción, media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa, en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no.
H0 es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: menor que, mayor que o bien desigual. H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Los métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con A, es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en una región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia A. El valor P es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representan los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá de la estadística de prueba. Los tipos de pruebas de hipótesis. Prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones extremas bajo la curva. La prueba de cola izquierda, la región crítica se encuentra en la región extrema izquierda bajo la curva. Y prueba de cola derecha, la región crítica se encuentra en la región extrema derecha bajo la curva. Decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor P, de prueba de hipótesis, o con el método tradicional. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P ha aumentado, junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método del valor P. Si el valor P es menor o igual a, rechace H0. Si el valor P es mayor a, no rechace el H0. Redacción de la conclusión final. El inicio dice: ¿la afirmación original contiene la condición de igualdad? Sí. En caso de que sea así, la afirmación original contiene igualdad. ¿Se rechaza H0? Sí. Planteamiento de la conclusión final. ¿Existe evidencia suficiente que justifique el rechazo de la afirmación de que la afirmación original? Este es el único caso en que se rechaza la afirmación original. ¿Se rechaza H0? No, no se rechaza. No existe suficiente evidencia de que justifique el rechazo de la afirmación de que H0 es correcto. ¿La afirmación original contiene la condición de igualdad? No. ¿Se rechaza H0? Sí. Los datos muestrales sustentan la afirmación de que la afirmación original. En este caso es el único que se sustenta la afirmación original. ¿Se rechaza H0? No. No existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original.
Errores en las pruebas de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia a particular y un valor específico de parámetro poblacional que representa una alternativa de valor, considerando como verdadero la hipótesis nula. A continuación, haremos unos ejercicios. Prueba de una afirmación respecto de una proporción. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Okay. El ejemplo nos dice, cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad de combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas a despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utilicen un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que al menos del 20%, de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Ok, vamos a abrir Minitab y nos vamos a estadísticas básicas y una proporción. Okay, datos resumidos. Tenemos que el número de eventos son, aquí sería la suma de 5686 y 1299. $6,985. No. El número de eventos es los errores que se encontraron que son 1299. El número de ensayos es el 6,985. En este caso sí vamos a realizar la prueba de hipótesis. Aquí nos dice que la proporción hipotética, entonces nos arroja que nuestro número de evento pues son 6,900, nuestro número de pruebas es de 6,985 y tenemos las 1299 bombas que se encontraron que no eran precisas, y esto es un .185970 o 18.5%, y nuestro límite superior es de un nivel de confianza del 99% para P de .19. Nos dice el problema que prueba que la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina de esa ciudad son imprecisas. Nuestra hipótesis nula nos dice que es igual a 20%, y nuestra hipótesis alterna que es menor a 20%. Entonces nuestro valor P es .002. Tenemos suficiente evidencia para indicar que para rechazar la hipótesis nula, ya que primeramente pues nuestro valor P es menor a nuestro valor a nivel de significancia, que es .01. Nuestro valor P es de .002. De igual forma, nuestro límite superior nos podemos dar cuenta que es .19, no llega a .20. Entonces es otra evidencia pues de que la hipótesis nula no es correcta, y sí la hipótesis alterna, que es menor a 20. Otra forma que podemos realizar este ejercicio es en asistente, pruebas de hipótesis,
% defectuosos para una muestra. Ok, dijimos que el número total de elementos probados era de 6.985. Número de defectos 1.299, un 20%. Es el porcentaje de defectos de elementos que prueba menor de 20. El nivel de significancia es de 0.01. Aceptar. Ok, aquí podemos observar. Aquí está el 0.002. El porcentaje de defectos de elementos que es significativamente menor que el objetivo. Pues esto nos viene a corroborar lo que nos dice aquí. El 0.002. Ok. Y para el diagnóstico. Y aquí. Prueba, usted puede concluir que el porcentaje de defectuosos es menor que 20% en el nivel de significancia. Ok, entonces, pues esta es la respuesta para este problema. Tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Ok, ahora sigue otro ejercicio que dice detectores de mentiras. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según datos de experimentos realizados por los investigadores, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Ok. Bueno, aquí vamos a ir a estadísticas. Estadísticas, proporción. Ok. Nos dice que son 98 resultados. Y 74 casos con resultados correctos, que es lo que nos pide 98. Aquí nos dice que este tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Entonces, 80%. Un nivel de confianza. El nivel de confianza lo podemos sacar, es la diferencia entre 1 y el nivel de significancia, que en este caso es 0.05, que nos da un 95. Ok, proporción es menos, nos dice que es menos. Aceptar y aceptar. Ok. Sí. Ok. Entonces, tenemos nuestros 98 ensayos, 74 con resultados correctos. Nuestra muestra P es .7551 o 75%, y nuestro valor P es de 162.
En este caso nos dice que utilice unidad de significancia para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados de polígrafos son correctos en menos del 80% de las veces. Nuestra hipótesis nula nos dice que es igual a 80% y la hipótesis alterna que es menor a 80%. Como podemos observar, nuestro límite superior a un 95% de confianza es de 0.825021 y nuestro valor P sí es mayor a 0.01. En este caso 0.05 porque el nivel de significancia es de no pidió 0.05. Entonces es mayor, lo que nos indica que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula, que dice que es 80 igual a 80% y no es menor a 80%. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Ok, ahora vamos a el siguiente subtema, que es prueba de una afirmación respecto de una media conocida. El objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con desviación estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Conocimiento de desviación estándar. Los requisitos son conocimiento de desviación estándar, el tamaño de la muestra n mayor a 30, el tamaño de la muestra n menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. El siguiente ejemplo nos dice: debido a una estimación obsoleta, el peso medio de hombres y mujeres han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales. N es igual a 40 y la media muestral es de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utiliza estos resultados para someter una prueba de afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación de peso M0404 del National Transportation and Safety Board, y utilice un nivel de significancia del 0.05 y el método de valor P. Ok, entonces nos vamos a ir a nuestro Minitab, ingresar los datos que nos pide. Okay. En estadísticas básicas, y S de una muestra, Z de una muestra, perdón, vamos a datos resumidos porque ya tenemos los datos. Okay. Tamaño de la muestra nos dice que son 40 y la media de la muestra es 172.55. Nuestra desviación estándar conocida es de 26 libras. Realizar prueba de hipótesis. Okay. Nuestra media hipotética, que sería H1, es 166.3. Okay. Importante, aquí nos dice que tomemos un nivel de significancia del 0.05, que significa que tiene que ser un nivel de confianza de 95. Ok, nos dice que la hipótesis alterna nos dice que tiene que ser un peso medio mayor que 166.3 libras. Entonces, media hipotética mayor. Ok, entonces vamos a aceptar y aquí nos arroja los siguientes resultados. Ok, tenemos nuestros 40 datos, una media de 172.55, un error estándar de la media de 4.11
y un límite inferior del 95% es de 165.79. Ok. Nuestra hipótesis alterna nos dice que la media debe de ser mayor a 166.3 y la hipótesis nula nos dice que es 166.3. Ahora bien, nuestro valor dice que es por el método del valor P. Tendría que tener aquí, para aceptar la hipótesis alterna, un valor de igual al de nuestra significancia o menor. Entonces tendría que tener 0.05. Pues aquí nos da 0.064, lo que pues es mayor a la significancia. Entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna y aceptar la hipótesis nula. O mejor dicho, no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces, lo correcto aquí pues es aceptar la hipótesis nula, que es 166.3. Ok, tenemos otro ejemplo aquí, que dice: una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas. Okay. Entonces vamos a estadísticas básicas. Z de una muestra. Tenemos datos resumidos de que son 36 latas. Un volumen medio de 12.19. Desviación estándar es de 0.11. Que nos dice que la media hipotética es de 12 onzas. Okay. Tenemos que el nivel de confianza debe ser de 0.01. En este caso, pues a 1 le restamos 0.01, que es el nivel de significancia, y nos da un nivel de confianza de 99. Aceptar y aceptar. Ok. Tenemos entonces los resultados que nos arroja es nuestras 36 muestras, una media de 12.19. La desviación, el error estándar de la media es de 0.0183, el índice de confianza del 99%, para la media de 12.1428, 12.2372. Entonces nuestra prueba de hipótesis nos indica que la hipótesis nula es igual a 12 y la hipótesis alterna no es igual a 12. Tenemos un valor P de 0 y un valor Z de 10.36. Y esta es la respuesta para nuestro ejercicio. Prueba de una afirmación respecto de una media desconocida. El objetivo es someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar, mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Tamaño de la muestra n igual a 30, tamaño de la muestra n menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad.
Ejemplo de exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora. Según los datos de Ziegler, utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Abrimos el Minitab nuevamente. Estadísticas básicas de una muestra, porque no sabemos la división estándar poblacional. Datos resumidos. Nuestro tamaño de muestra es de 40. La media es de 68.40 y desviación estándar 5.7. Tenemos que realizar la prueba de hipótesis, en donde nos dice que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida, que es 65. Nos pide un nivel de significancia del 5% menos el 100% sería 95. Nos dice que es mayor, la velocidad máxima media permitida es mayor. Aceptar y aceptar. Ok, entonces tenemos nuestras 40 muestras, una media de 68.40, desviación estándar de 5.70, límite inferior de 95% de 66.882. Ok, nos dice entonces que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65 millas. Okay. Nuestro límite inferior nos salió de 66.882. Entonces tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, ya que es igual a 65, y nuestra hipótesis alterna nos dice que es mayor a 65. Entonces el límite inferior es de 66.882. Entonces sí existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Esta sería la respuesta para nuestro ejercicio. Ok, el siguiente nos dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Okay. Entonces, para este ejercicio igual nos vamos a estadísticas básicas de una muestra, datos resumidos, y aquí nos dice que tenemos 32 automóviles. Media de la muestra es de 7.78 toneladas con una desviación estándar de 1.08. La hipótesis nos dice que para someter una prueba de la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases invernadero menor a 8.5 toneladas. 8.5, opciones, un nivel de confianza de 95%.
nos dice menor, entonces le damos a aceptar, y aquí nos arroja nuestro. Ok, entonces se tiene una muestra aleatoria y nos dice que para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Tenemos nuestros datos muestrales, 7.78 de media, desviación estándar de 1.08 y error de estándar de la media 0.191. El límite superior de 95% para las desviaciones estándares para la muestra es de 8.104. Y nos dice que tiene una emisión media de gases de invernadero menor de 8.5 toneladas. Esto nos da la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula H0 que igual a media de 8.5 y aceptamos la hipótesis alterna que nos indica H1 es menor a 8.5 toneladas. Okay, esta sería nuestra respuesta para el ejercicio, para este ejercicio. Okay. Prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. El objetivo es someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos es la muestra es aleatoria simple y la población tiene una distribución normal. Okay. El ejercicio nos dice, ejemplo, pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal de pulsos de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Utilice los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de los hombres tienen una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Ok, abrimos nuestro Minitab nuevamente. En estadísticas básicas nos vamos a varianza. Y nos dice que desviación estándar de la muestra. Okay. Tenemos entonces que el tamaño de la muestra es de 40 hombres y 11.3 latidos. Okay, nuestra desviación estándar hipotética nos dice que tiene un valor mayor a 10 latidos por minuto. Y entonces nuestro nivel de confianza debe de ser del 95% y la hipótesis alterna es mayor, o sea, nos dice que es una desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Aceptar y aceptar. Ok. Entonces, tenemos que nuestro tamaño de muestra es de 40, desviación estándar de 11.30, varianza de 128. Recordemos que la varianza pues es el cuadrado de la desviación estándar. Okay, el límite inferior de 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada es de 9.6. Okay, nuestro valor P es de 0.115. Grado de libertad 39. Estadística de prueba 49.8. Ok. Aquí podemos observar que nuestro valor P es mayor a grado de significancia de 0.05 y como podemos ver también la hipótesis alterna que nos dice que era mayor de 10, nuestro límite inferior nos indica que es 9.6, por lo que
existe evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula de que H0 es igual a 10 y rechazar la hipótesis alterna de que H1 es igual a mayor a 10. Entonces, esta sería la respuesta para este ejercicio. Ejercicio de calificaciones en examen de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Okay, igual nos vamos a en nuestro minitab nos vamos a estadísticas básicas y varianza. Okay, igual en nuestro ejercicio anterior estábamos con una desviación estándar de la muestra. Nuestro tamaño de muestra son 27, desviación estándar es de 9.3. Aquí nuestra desviación estándar hipotética y desviación estándar hipotética sería 14.1, que es la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Y en opciones, ok, aquí nos está pidiendo un nivel de significancia de 0.01, que si lo descontamos de 100, pues nos quedaría un 99% de nivel de confianza. La prueba de la afirmación de que este grupo tiene menos variación, entonces aquí sería menos aceptar y aceptar. Ok, entonces tenemos nuestras 27 muestras, desviación estándar de 9.30, varianza de 86.5 y el límite superior de 99% para la desviación estándar usando la chi cuadrada es de 13.58. Ok, tenemos que nuestro valor de P es de 0.006 cuando nuestro valor P, nuestro nivel de significancia es de 0.01. Entonces, nos dice la hipótesis alterna que utilizando un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Ok, primeramente, pues el valor P es mucho menor que el valor de significancia y nuestro límite superior de 99% nos da un 13.58%. Nuestra hipótesis nula nos dice que la desviación estándar es de 14.1. Entonces, en ese sentido, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ya que nos está diciendo que este grupo tiene menos variación que otros grupos y la hipótesis nula nos da un 14.10%. Y la hipótesis alterna nos dice que es menor a 14.1, por lo que se tiene que aceptar la hipótesis alterna. Entonces, esa sería la respuesta, que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Ok, pues de mi parte sería todo. Para hacer estos ejercicios nos apoyamos con el programa Minitab, además de los temas de apoyo del profesor Juan Morales. Entonces, es todo por mi parte. Muchas gracias.